Bueno, antes de saludar a nuestro invitado capital, a Daniel Lacalle, que estará en unos instantes con nosotros, el doctor de Economía, como saben, acaba de publicar su última visión del mundo, que titula El nuevo orden económico mundial. Y nos compartirá con nosotros esa visión diferente de un mundo que cambia muy rápidamente, muy velozmente y que nos cuesta seguir. Pero bueno, lo intentamos en este saludable ejercicio que hacemos cada mañana, también en la gran tertulia de la economía, en la que hoy están con nosotros Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Pues sí, expectante hasta ver qué nos cuenta de ese nuevo orden mundial, Daniel. Hoy en tregua, en tregua con los americanos. Hasta el día 9 de julio. Hasta el 9 de julio, justo después de su fiesta nacional. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Encantado, buenos días. Así que tenemos un poco de impasse. La verdad es que las treguas los mercados les encantan, ¿eh? Fijaos cómo vienen los futuros subiendo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver, vivimos en el presente. Pero yo creo que es que ya a Trump se le conoce. Siempre amaga y no sé qué, y se pone en plan maximalista. Pero también da, causa sus impactos. Pero al final recula. Y al final es que cualquier persona que tenga un poco de conocimientos económicos sabe que las cosas que quiere hacer él, 50% aranceles, 100% aranceles, son estupideces. Entonces, como esas cosas no se pueden hacer porque bloquearía el comercio mundial y todas esas cosas, pues ya la gente dice, venga, ya está diciendo tonterías. Y yo creo que es lo que está pasando. Pero ojo, todavía no ha aplicado el 50% que amenazó, pero tenemos ahora mismo activo, si no recuerdo mal, el del 25% extra al acero europeo, el aluminio, y el 10%. Sí. No, bueno, eso, un 10%, bueno, pues bien, vale, de acuerdo. Pero lo que no es lógico es lo otro. O sea, lo otro bloquea. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado capital. Ya había saludado mientras esperábamos a Daniel Lacalle, a Julián Salcedo y a Miguel Córdoba. Me faltaba por saludar a Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, ya de verano, aquí en Madrid. Sí, imagino que querréis comentar algo de lo que Daniel Lacalle ha dejado en el aire. Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención esta mención a la polarización. Porque realmente lo que estamos viendo, y me remito al informe del Banco de España, sobre todo esa parte del informe del Banco de España tan interesante que hablaba de calidad democrática institucional, justamente en este informe, en un momento del Banco de España polémico, ¿no? Y hay un gráfico dentro del archivo donde, bueno, pues hay una serie de cuadros que precisamente sigue el índice de polarización en 4 países, y lo que vemos en Europa es que está realmente disparado. Se disparan todos los países con las elecciones, pero Francia en polarización, y detrás va España. Detrás va Alemania y por último Italia. Y claro, es que escuchar algunas cosas como que los extremos se compensan y que al final llegan a acuerdos razonables es verdaderamente sorprendente, porque si pensamos en lo que han sido las democracias liberales democráticas y con calidad institucional en Europa en los últimos 100 años, han sido las que han traído gobiernos liberales y socialdemócratas, y no comunistas y ultra conservadores, que cuando se sucedió alianzas de comunismo con fascismo en los años 30, pues no tenemos muy buen recuerdo en Europa, ¿verdad? Entonces yo creo que la polarización nunca es buena, y llama la atención en estos 4 países, no hay más analizados en este gráfico, que justamente con las elecciones es cuando se dispara esa polarización, pero la curva es ascendente desde el año más o menos 2016. Julián. Bueno, lo primero que quisiera decir es que todos los grandes países, me refiero económicamente hablando, siempre han tenido la tentación de querer cambiar el orden económico mundial que imperaba en cada momento, ¿no? Y es lógico, lo que cada uno tira para su sector, su negociado, y lógicamente, pues si lo podemos cambiar a favor de Estados Unidos a Estados Unidos, China a China, y ya veremos los demás países. Hay algo que ha dicho con lo que me identifico plenamente, ¿no? Tenemos el caso de Japón, que de ser una de las grandes potencias mundiales, pues poquito a poquito ha ido rebajando su influencia y hasta quedarse prácticamente en la nada. Lo que pasa es que yo creo que
esas tensiones de querer cambiar el orden económico mundial, pero no todos miran hacia el mismo lado, es evidente que las posiciones de China o Estados Unidos no son convergentes. Eso es bueno porque permite, en este orden mundial, si se quiere artificial, mantener un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, claro, pues si dejáramos que China o Estados Unidos, o vaya usted a saber, consiguieran imponer un orden mundial diferente que favoreciera sus intereses sin contrapesos, sin equilibrio, pues no me gustaría mucho. Miguel Córdoba. Bueno, vamos a ver, el tema es el siguiente. Has comentado Japón, claro, pero es que dicen que se desploma el bono en Japón. Bueno, no sé qué es desplomarse, porque al final que te baje un punto o 2 puntos cuando están a los precios, a los tipos de interés, que en Japón son prácticamente nulos, pues tampoco estamos hablando de nada raro, ¿no? Pero es que Japón tiene un 256% de deuda sobre PIB, 2 veces y media más que España. Nosotros estamos ahogados. Imaginar cómo está Japón. Y lleva así desde 1990, por tanto, Japón no es un ejemplo a considerar. En lo que respecta a lo que comentabais de polarización y estas cosas, vamos a ver, yo quisiera primero decir que Israel no es Netanyahu igual que Estados Unidos no es Trump. Son dos figuras que pasarán. Y yo creo que eso del nuevo orden, vamos a ver, cuando vuelvan las cosas a su sitio, con unas elecciones y tal, pues probablemente las cosas cambiarán. Así que yo creo que no estamos ante un nuevo orden. Al final, lo más importante es el tema económico, es decir, lo que cuestan las cosas. Y lo que es cierto es que China ha conseguido, con precios mucho más bajos que en Estados Unidos o en Europa, producir y producir bien, cada vez mejor, porque cada vez tiene una mejor tecnología y encima ha colonizado un montón de países de Asia-Pacífico en los cuales les usa como antes se usaba a China hace 30 años, con lo cual el modelo es bueno, es un modelo que le permite vivir, y sobre todo porque Estados Unidos es el 4% de la población mundial. En el fondo no es nadie, el futuro es Asia. Asia va a tener 2/3 partes de la población mundial a partir del año 2050. ¿Quién va a necesitar Estados Unidos? Desgraciadamente, ¿quién va a necesitar Europa? Entonces, yo lo que creo es que no hay nuevos órdenes. Por supuesto, lo del oro yo creo que es una anécdota porque hay muy poquito y, como comprenderás, tenemos una economía financiera que son no sé cuántos billones y oro hay muy poquito. La gente no podría invertir en oro. Entonces, yo creo que el dólar va a seguir siendo la moneda de referencia, porque cuando se introdujo el euro pensábamos que iba a ser no sé qué tal. Bueno, al final el dólar continúa funcionando en casi todos los países. Creo que va a seguir funcionando. Y en lo que respecta, por último, al tema de que estamos ahí ahogados de deuda, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, pero vamos a ver, tampoco es una cuestión que sea que lleguemos a un punto de no retorno. Os pongo un ejemplo. Alemania, los 5 años anteriores al COVID, estuvo amortizando deuda, porque Alemania es un país serio, ¿no? Entonces, España no, España lleva desbocada 18 años, ¿no? Pero te quiero decir que al final vamos a ser realistas. En un momento determinado yo creo que las cosas volverán a su cauce y que, por supuesto, los extremismos no van a conseguir dominar el modelo de vida que tenemos. ¿Por ciclo o por péndulo? Yo creo que por lógica. Pero yo creo que en Europa tampoco se vive mal, ¿eh? A pesar de determinados políticos, no se vive mal. Entonces, romper la piñata yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que mejor cambiar, yo qué sé, chocolates por caramelos, pero el modelo que tenemos, yo creo que hay que conservarlo. Bueno, como tenemos algunos antecedentes en la historia donde rompemos la piñata, la verdad es que, a ver, me gustaría matizar. Esto de que China y Estados Unidos generan contrapesos en sí mismos, a ver, hay algo que les une en este nuevo orden mundial que yo creo que sí se está configurando. Lo que no sabemos es si se va a consolidar, y es que les une la tendencia a la autocracia. En el caso de China es una autocracia per se, en el caso de Estados Unidos lo quiere ser. Y es verdad que las personas pasan y Trump es una persona que ya tiene una edad. A mí, yo siempre me pregunto qué es lo que pasará después de Trump en esa línea que refleja el 50% casi de la sociedad norteamericana. Y vemos que el vicepresidente es un hombre más joven y es un hombre que, hasta donde sabemos, puede ser tan radical o más que Donald Trump, y es Vance. Entonces, el trumpismo tiene sucesor, y esto de que, bueno,
que pasará con Trump y que las cosas volverán a su cauce, pues ya veremos. O sea, aquí de momento lo que estamos viendo, y alguien ya está haciendo la similitud con las 5 familias mafiosas de Nueva York, al final es una serie de líderes fuertes donde precisamente Estados Unidos, a pesar de esa tendencia ahora hacia la autocracia, sin embargo, le pierden el respeto sus otros pares. Y aquí vemos lo que está haciendo Putin, que es muy buenas palabras contigo y mañana hago todo lo contrario de lo que te he dicho, y luego dice Trump, uy, me sorprende este señor lo que dice ahora. Bueno, decía hace un instante Miguel Córdoba que Trump no es todo Estados Unidos. En Estados Unidos, por cierto, vamos a tomar una referencia interesante de las últimas horas. También hay un hombre con una voz poderosa que es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estuvo ayer en Princeton, en la graduación, ese evento que es ahora tan habitual en todo el mundo, en universidades, en colegios, ¿verdad? Las graduaciones. Y aprovechó para lanzar varios mensajes. Algunos de ellos eran obvios y esperados. Defensa por la actuación de la Reserva Federal desde el COVID hacia acá. Todo lo que ha hecho. Defensa del sistema federal de funcionarios de Estados Unidos y defensa de la propia universidad, ahora tan puesta en entredicho por Donald Trump. Ya saben que las últimas noticias, en particular con el foco de Harvard, la prohibición de matricular alumnos extranjeros si no respetaba las condiciones de eliminar los programas de diversidad e inclusión que tenía activos, pues han generado una polémica que ha trascendido las propias fronteras de Estados Unidos. Pues Powell estuvo hablando a los alumnos y les dijo, entre otras cosas, algunas como estas. La combinación de suerte, la valentía para cometer errores, un poco de iniciativa puede llevarte al éxito. Pero sabed esto, el mundo necesita más de ustedes que logros personales y éxito individual. Les insto encarecidamente a que dediquen tiempo en sus carreras al servicio público. Desde la fundación de esta gran democracia hace 250 años, generación tras generación han asumido la responsabilidad y el honor de acercarnos al ideal de que todos somos creados iguales. Ahora les toca a ustedes. Les pido que se tomen un minuto para reflexionar sobre cómo la búsqueda de estos valores nos han llevado a este punto de nuestra historia. Somos líderes mundiales en muchos aspectos, incluyendo la innovación científica, el dinamismo económico. Nuestras excelentes universidades son la envidia del mundo y un patrimonio nacional crucial. Llama la atención este mensaje de Powell reivindicando lo colectivo frente a un mundo en el que parece estar primando sobre todo lo demás lo individual, el logro personal, el mirarse a uno mismo, todo depende de uno mismo, esa falta de mirada colectiva que empieza seguramente a echarse en falta, ¿no?, de buscar el beneficio de todos. Bueno, dame un par de segundos porque me parece muy interesante lo último que nos estás proponiendo, esto es intervención de Jerome Powell para el tema de la polarización. Yo no he dicho, o al menos no he querido decir, que China sea el contrapeso de Estados Unidos y viceversa, ¿no? Lo que he querido decir es que, afortunadamente, debe haber contrapesos, ¿no? Y si no lo son en la práctica, de forma muy efectiva, la realidad es que todos se miran de reojo y tienen mucho cuidado, ¿no? Porque las consecuencias, pues, duras, ¿no? Ahí tenemos cuando Trump pone el puño encima de la mesa y dice, te voy a clavar unos aranceles del 145%, El otro le responde con la misma y los dos dan recula y dan un paso atrás. Bueno, no quiero perder un momento más con eso, en lo que a mí respecta. Si me lo permite un segundo, de lo de Jerome Powell, ¿no? Yo creo que Jerome Powell se ha demostrado como, por lo menos, independiente del poder político en Estados Unidos, ha mantenido a la Reserva Federal como independiente, y eso pues hay que, reconocérselo y quitarse el sombrero. Claro, como el gobernador de la Reserva Federal no va a defender la actuación de la Reserva Federal en estos últimos años, ¿no? Pues si has sido tú, pues lógicamente no te vas a echar. Y luego esa defensa, que también me parece muy bien, de los funcionarios en Estados Unidos y también de las universidades, pues me parece que es lógica, ¿no? Pero yo sí que quería hacer una reflexión muy breve sobre la decisión de Trump sobre Harvard, la respuesta de Harvard, etcétera, ¿no? Yo conozco a Harvard y es una universidad del máximo prestigio mundial, como Princeton y otras tantas, o Berkeley u otras tantas, y yo creo que efectivamente la universidad está para un montón de cosas, que es ayudarnos a pensar, favorecer el pensamiento en libertad y
eso implica, lógicamente, la libertad de enseñanza. Pero yo fijaros que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Trump, no estoy de acuerdo. Pero sí que no se puede confundir libertad de enseñanza con la orientación y el sesgo que puedan tener ciertas universidades. En este caso la de Harvard, que es contra la que él ha disparado, ¿no? Harvard tiene una clarísima orientación ideológica, de género, climática, etcétera. La tiene, no hay más que ver sus programas y no hay más que ver los profesores que imparten esos programas. Luego, por tanto, la tiene. Ante todo, yo defiendo la libertad para que la tenga, pero no se puede extrañar de que se le critique. Otra cosa ya es que se la prohíba, como ha hecho Trump. Perdón. No, yo volviendo a Powell, de hecho es una figura bastante incómoda para Trump. Y hay que recordar que Powell termina su mandato de aquí a un año. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Y también hay que recordar que quien blinda, a pesar de que fue nombrado por Trump, pero quien blinda a Powell para que hasta que termine su mandato no se le pueda mover es el Supremo de Estados Unidos. Una vez más, la justicia de último dique ante pues iniciativas de ejecutivos que intervienen en las instituciones, y eso al final cala en el progreso y en la reputación y en el crecimiento de un país, ¿no? Y en la credibilidad, porque yo vuelvo a mucho fanfarronería de Trump, pero su peso y el peso de Estados Unidos y el cuestionamiento que está habiendo de la economía de Estados Unidos y su capacidad de crecimiento a futuro se ha deteriorado mucho en los últimos meses. Vamos a ver, yo quisiera, bueno, no se le puede recordar a Trump porque es un absoluto ignorante, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el gran tirón de Estados Unidos vino en los años 50 debido a que después de los problemas que había en Europa en los años 30 y en los años 40 hubo una inmigración masiva de grandes cerebros que se aclimataron a vivir en las universidades americanas, y a partir de ahí Estados Unidos pegó un salto cuántico en el aspecto de conocimiento y de todo este tipo de cosas. Entonces, claro, cuando te encuentras con una persona que, como digo, pues sinceramente es un ignorante, que al final tiene un esquema supremacista, étnico incluso, pues estamos en una situación que no es la adecuada. Harvard, pues me parece bien que plantee cara, puede que tenga estoy de acuerdo con vosotros, puede que tenga unos sesgos hacia lo que llaman ahora woke y esas cosas, pero lo que sí es cierto es que no puedes prohibirlo. Es decir, lo que no puedes es, a mí no me gusta lo que pasa en la Facultad de Políticas de la Complutense, aquí en Madrid, pero no la prohibimos. Entonces, claro, el planteamiento es un planteamiento, si me lo permitís, pseudofascista. O sea, aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo, y eso no puede ser. Yo creo que Estados Unidos ha sido un ejemplo de libertades, con su Constitución, que es la primera moderna que ha existido. Entonces, yo me parece que el planteamiento de Trump, por eso decía antes que Trump no es Estados Unidos, y yo creo que volveremos dentro de 3 años y medio. Hay que ir tachando con los palitos, ¿no? Como los que estamos ahí metidos en la cárcel, ¿no? Palito a palito hasta que al final se vaya, y quiero creer que al final de aquí, pasado el verano, pues la cosa volverá un poco a su cauce. Yo desde luego, muy breve, prefiero una Reserva Federal, prefiero un Jerome Powell, un gobernador de la Reserva Federal, como lo mismo diría del Banco Central Europeo, de su presidenta, etcétera, independientes del poder político, que no que escriban al dictado del poder político, ¿no? Por supuesto, Trump lo único que quiere, o básicamente lo que quiere con Jerome Powell, es imponer su decisión. Vas a hacer lo que yo te pido, porque Trump cree que eso será, o sus asesores, que será bueno para la economía americana. Y Powell defiende lo contrario. Y como tú dices, Dolores, está blindado por el Tribunal Supremo, por lo menos hasta el año que viene. Pero ojo, que yo, que defiendo, claramente me posiciono a favor de Powell en esta polémica, también tengo que decir que Powell también tiene un maximalismo importante. Es decir, él está respondiendo como diciendo: baste que tú me digas no sé qué para que yo te diga no sé qué. Y yo tal vez estoy pasado de moda, pero abogo por los consensos, ¿no? Y siempre por un cierto equilibrio. Seguramente la razón no está ni del maximalismo de Trump ni de la postura inflexible de Powell, ¿no? Sí, bueno, un apunte rápido y pasamos a un apunte que os quiero plantear sobre la economía española. Solo sobre el tema de las universidades y ese afán de Trump de intervenirlas.
creo que también abre una esperanza, digamos, para que Europa se recapitalice a nivel de talento, porque es otra metedura de Trump, como pasó con los aranceles. Lo que está sucediendo es que muchos investigadores y científicos de fuera de Estados Unidos no van a poder renovar sus becas de investigación y sus plazas. Entonces, bueno, pues igual es una oportunidad, si estamos rápidos, para que se queden en Europa o vengan a Europa. Un apunte sobre la economía española. Os pregunto si os ha sorprendido este informe de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que muestra cómo el 96,5% del incremento de autónomos en los últimos 4 años en España es de nacionalidad extranjera. España suma 108.000 autónomos desde 2021, de los que 104.000 son emprendedores de nacionalidad extranjera. Sí, bueno, pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto, yo tengo 4 años, ¿eh? Las estadísticas que tengo vienen de hace 18 años. 18 años. Sí, desde cuando empezó la crisis financiera, y eso ha ido ocurriendo, ha ido bajando además el número de emprendedores españoles y ha ido subiendo continuamente el de emprendedores de otros países. Yo creo que es un problema de idiosincrasia. Aquí en España la gente que en el fondo lo quiere es ser funcionario. Entonces es un tema complicado, es un tema, yo con los alumnos que vienen a la tutoría y aconsejos incluso por sus padres, no, tú funcionario que solo trabajas por la mañana y tienes el puesto vitalicio, y encima los empleados públicos cobran en medio un 32% más que los empleados del sector privado, con lo cual es imbatible la oferta. Bueno, fíjate, mira, yo lo que creo es que este número de crecimiento de 108.000 autónomos, el 90 y tantos % extranjeros, a mí no me parece una buena noticia. No me parece una buena noticia porque, primero, todos sabemos que la mayor parte de los autónomos en nuestro país no son autónomos, son falsos autónomos. Es decir, son expulsados del mercado de trabajo convencional, quiere decir trabajo por cuenta ajena, se inscriben como autónomos, aparentan que trabajan por cuenta propia, pero no es verdad. Es decir, al final trabajan para un tercero, pero eso sí, en vez de estar en nómina y en plantilla, lo están mediante un contrato, digamos, mercantil o de otras características. Segundo, que el 96 y pico % sean de nacionalidad extranjera, lo único que nos quiere decir es que cuando decimos que España necesita atraer extranjeros e integrarlos porque los necesitamos para nuestro proceso productivo, sí, esto está muy bien, pero al final no entran en el ciclo productivo convencional, que es entrar en una empresa. Y por tanto se ven obligados a hacerse autónomos, ¿no? Insisto, en su mayoría o en buena parte falsos autónomos, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decís. Estaba tratando de ver en el informe si hay algún dato sobre de dónde estos extranjeros vienen, ¿no? Sí que estaba viendo que el sector de mayor incremento en autónomos fue en la construcción. Sí. Cosa que, bueno, me llama también, no sé si me llama más la atención faltan más de 1 millón de empleos. Sí, no, y falta mucha vivienda, como bien sabes. Entonces, claro, no sabemos si estos autónomos vienen al sector de la construcción en su mayoría o está repartido por sectores, pero bueno, sí que también estoy muy de acuerdo en que la mentalidad en España de los españoles es que ser autónomo es llorar y que está muy castigado fiscalmente, con lo cual no hay incentivos, ¿no? para el emprendimiento. Esto es así, o sea, pasó la burbuja tecnológica donde sí que hubo mucho impulso al emprendimiento digital, ahora eso se está estabilizando y lo que necesitamos es en la economía real y más allá de los servicios, emprendimiento y lo que vemos es que, bueno, pues van a venir los extranjeros a hacerlo. Parece claro que muchos se han incorporado al sector de la construcción, pese a que el sector de la construcción sigue quejándose de que le faltan muchos trabajadores, ¿no? Sí. Pero fijaros que estos extranjeros, en su inmensa mayoría, que vienen y que se incorporan a este sector en concreto de la construcción, se incorporan a lo que sería el sector tradicional de la construcción, es decir, los oficios, ¿no? Y estamos abogando, de hecho el presidente abogó hace muy poquito por la industrialización, sabemos que esa es la solución. Industrialización, digitalización, no será fácil, pero ese es el futuro. Hay un PERTE sí, específicamente dedicado a esto. Sí, de 1.300 millones que no da para nada. Pero vamos, no, lo que quería decir, claro, el futuro no está en la construcción tradicional del oficio que viene y pone un ladrillo encima de otro, ¿no? Está en el otro. Y me temo que muchos de estos extranjeros que han venido
se han incorporado a este sector en concreto no carecen de la cualificación, no solo para la digitalización e industrialización, sino también para el convencional. Es decir, para poner ladrillo uno encima de otro. Los datos han llevado también esta última parte de la conversación en la gran tertulia de la economía, hoy con Dolores González Pastor, con Julián Salcedo y con Miguel Córdoba. Gracias por acompañarnos y buena semana. Encantado. Muchas gracias, feliz semana. Gracias.